Hola amigos y amigas de mi amigo Freud, seguimos con la serie Psicometría, donde lo dejamos ayer. Pasamos a la fiabilidad como consistencia interna. Disculpad. Bueno, no sé si se me ha visto, supongo que no. Pero estaba intentando quitar una mancha de la pantalla. Pero no, era otra cosa. Bueno, como decimos, la fiabilidad como consistencia interna. Existen situaciones en las cuales solamente es posible llevar a cabo una única aplicación de un test. Situaciones en las que la aplicación de cualquiera de los dos métodos que en el vídeo de ayer describimos no es factible. O donde un análisis de la estabilidad o la equivalencia de las medidas no constituye nuestro fin prioritario. En este punto presentamos una serie de métodos para estimar la fiabilidad de un test que solo requieren una aplicación. Unos hacen referencia a la división del test en dos mitades. Otros requieren un análisis de la varianza y covarianza de las respuestas de los sujetos a los ítems. Las diferentes técnicas que vamos a presentar aportan un índice de la consistencia interna de las respuestas de los sujetos a los ítems del test en una sola aplicación. Pues comencemos con los métodos basados en la división del test en dos mitades. El método de las dos mitades presenta una ventaja sustancial respecto a los dos métodos explicados con anterioridad. Esta ventaja reside en el hecho de que consideramos las puntuaciones obtenidas en una única aplicación de un test, con lo cual la estimación de la fiabilidad no se ve afectada por factores como el intervalo de tiempo transcurrido entre una aplicación y otra, la memoria, el aprendizaje, etc., y supone un ahorro de tiempo y esfuerzo al no tener que construir una segunda forma paralela del test, o tener que realizar una segunda evaluación de los sujetos. Básicamente, se trataría de aplicar el test a una muestra de sujetos y una vez obtenidas las puntuaciones, dividir el test en dos mitades, calculando posteriormente la correlación entre las puntuaciones obtenidas por los sujetos en ambas partes y aplicar a continuación una fórmula de corrección que ya especificaremos. La división del test en dos mitades no es siempre una labor tan sencilla como pueda parecer a primera vista. Las mitades del test deberán ser similares en dificultad y contenido, para que la correlación entre las puntuaciones se aproxime al valor máximo. Uno puede cuestionarse si efectivamente las medias, varianzas y el contenido de los ítems son realmente similares o no, y por lo tanto si este método es adecuado en todo tipo de situaciones.
El hecho de conseguir una igualdad de los valores de la media y la desviación típica es posible con este tipo de agrupamiento. Pero como establece Gulliksen, corremos el peligro de agrupar ítems análogos en un solo lado, con lo que pudiera ocurrir que las dos mitades no fueran iguales en cuanto se refiere al contenido. Este aspecto deberá ser cuidadosamente estudiado debido a su importancia. Son diversas las formas en las que se puede llevar a cabo la división del test en dos mitades, pero ante todo, una característica que habrá que valorar es la forma en que se ha construido el test. Una primera forma consistiría en dividir el test por la mitad, es decir, considerar los primeros n medios ítems como una mitad y los últimos n medios ítems como la segunda mitad. Esta forma de dividir el test puede presentar inconvenientes, puesto que muchos tests están formados por ítems cuya dificultad se va incrementando y, por lo tanto, las dos mitades no serían equivalentes. En el caso de test con contenidos heterogéneos, las dos mitades no serían comparables. Y en el caso de test con un número elevado de ítems, hay que tener en cuenta el efecto del cansancio de los sujetos. Una segunda aproximación al problema consistiría en definir una forma con todos los elementos pares y una segunda forma con todos los elementos impares, con lo cual reducimos significativamente los problemas planteados por la forma anterior. Una tercera forma de abordar el problema puede ser ordenar los ítems en función de su grado de dificultad, calculando para ello el índice de dificultad de cada ítem y subdividirlos en pares e impares. Una cuarta forma, aunque no muy recomendable por razones obvias, podría consistir en la asignación de los ítems al azar a una mitad o a otra. Normalmente, dado que cuando los ítems del test son de dificultad creciente, aparecen ya ordenados a lo largo del test, la forma más utilizada en la división del test en dos mitades es asignar a una de las mitades los elementos pares y a la otra los impares. Cuando se utiliza el método de las dos mitades, la fiabilidad se puede estimar aplicando cualquiera de las siguientes fórmulas: Spearman-Brown, Whelan, Goodman-Flanagan. Comencemos por Spearman-Brown. La ecuación de Spearman-Brown constituye una de las formas más utilizadas para estimar la fiabilidad de un test por el método de las dos mitades. Está basada en la relación existente entre la longitud de un test y el coeficiente de fiabilidad. En primer lugar, aplicamos el test a una muestra de sujetos. Una vez aplicado el test, dividimos este en dos mitades que han de ser paralelas.
Por tanto, para ver si la aplicación de este método es la correcta, habría que comprobar los supuestos de paralelismo comentados anteriormente. En vídeos anteriores, queremos decir. A continuación calculamos la correlación entre las puntuaciones obtenidas por los sujetos en ambas partes. La correlación calculada correspondería al coeficiente de fiabilidad de cada una de las mitades del test. Pero como lo que queremos es calcular la fiabilidad del test completo, para ello aplicamos la ecuación de Spearman-Brown para el caso de longitud doble. R mayúscula XX es igual a 2 R minúscula XX partido 1 más R minúscula XX. Donde R mayúscula XX es el coeficiente de fiabilidad del test y R minúscula XX es el coeficiente de fiabilidad de cada una de las mitades. Veamos un ejemplo. Hemos aplicado un test de aptitud numérica compuesto de 20 ítems a una muestra de 6 sujetos. Los resultados que se presentan a continuación corresponden a las puntuaciones que dichos sujetos obtuvieron en los ítems pares x sub 1 e impares x sub 2. Tendríamos que calcular el coeficiente de fiabilidad suponiendo que las dos mitades del test sean paralelas. Exponemos los resultados que anunciábamos. Como hemos dicho, aplicamos el test a una muestra de 6 sujetos. Vamos con los resultados. Las puntuaciones que dichos sujetos obtuvieron en los ítems pares y en los impares. El sujeto 1, en los pares 8, en los impares 4. Por lo tanto, x sub 1 por x sub 2 es 32, x sub 1 al cuadrado 64 y x sub 2 al cuadrado 16. El sujeto 2 en los ítems pares 7, en los impares también 7. X sub 1 por x sub 2 49 y 49 también son los cuadrados de x sub 1 y x sub 2. El sujeto 3 en los ítems pares 8 y en los impares 6, x sub 1 por x sub 2 48, el cuadrado de x sub 1 64 y el de x sub 2 36. El sujeto 4 en los pares 5 y en los impares 4. X sub 1 por x sub 2 20, el cuadrado de x sub 1 25 y el de x sub 2 16.
El sujeto 5 en los ítems pares 8 y en los impares 7. X sub 1 por X sub 2, 56, cuadrado de X sub 1, 64 y de X sub 2, 49. Y por último, el sujeto 6, en los ítems pares 6, igualmente lo mismo en los impares. X sub 1 por X sub 2, 36, el cuadrado de X sub 1 y de X sub 2, 36, igualmente. Total, en los ítems pares, la suma de X sub 1, 42. El total en X sub 2, los ítems impares, 34. X sub 1 por X sub 2, en esta fila de totales, 241. El cuadrado de X sub 1, 302, y el cuadrado de X sub 2, 202. Bueno, lo hemos expresado de una manera que puede resultar confusa. El total en la columna del cuadrado de X sub 1 es 302 porque sumamos los valores que nos encontramos en esa columna. Lo mismo en la columna del cuadrado de X sub 2, por eso obtenemos un total de 202, y lo mismo en la última columna de los productos X sub 1, X sub 2. El total en este último caso es de 241. Bien, expuestos los datos o los resultados, había que calcular el coeficiente de fiabilidad suponiendo que las dos mitades del test sean paralelas. R minúscula X sub 1, X sub 2 es igual a un cociente, y en ese cociente el numerador es el siguiente: n mayúscula por el sumatorio de X sub 1 por X sub 2 menos el sumatorio de X sub 1 por el sumatorio de X sub 2. En el denominador, raíz cuadrada del producto de dos corchetes. En el primer corchete, n mayúscula por el sumatorio de X sub 1 al cuadrado menos el cuadrado del sumatorio de X sub 1. Y en el otro corchete, que multiplica al primero, n mayúscula por el sumatorio de X sub 2 al cuadrado menos el cuadrado del sumatorio de X sub 2. Y esta es la expresión que nos da R minúscula X sub 1, X sub 2. Luego entonces, sustituyendo, tenemos que R minúscula X sub 1, X sub 2
es igual a 6 por 241 menos 42 por 34. Y en el denominador, la raíz cuadrada, tenemos dos paréntesis dentro de la raíz cuadrada. En el primer paréntesis, 6 por 302 menos 42 al cuadrado por otro paréntesis, 6 por 202 menos 34 al cuadrado. Por lo tanto, haciendo los cálculos, en el numerador 1446 menos 1428, partido la raíz cuadrada de 48 por 56, obteniendo un R minúscula x sub 1 x sub 2 de 0,35. En consecuencia, R mayúscula x es igual a 2 R minúscula XX partido 1 más R minúscula XX, expresión que ya vimos, la número 28 de esta unidad temática, la fiabilidad de las puntuaciones, o la ecuación de Spearman-Brown para el caso de longitud doble. Pues como decimos, sustituimos 2 por 0,35 partido 1 más 0,35. 0,70 partido 1,35, obtenemos un R mayúscula XX de 0,52. El coeficiente de fiabilidad de cada una de las mitades es 0,35. Pero el del test total es 0,52. Se trata de un coeficiente medio, ya que el valor máximo es la unidad. Hemos asumido que las dos mitades son paralelas, dado que se trata de un ejemplo. No obstante, para aplicar este procedimiento de forma estricta, habría que haber hecho previamente la comprobación analizando, por ejemplo, la igualdad de las medias de ambas mitades y la igualdad de los errores típicos de medida. Pasamos a Rillon. La fórmula de Rillon 1939, de esa fecha data para la estimación de la fiabilidad de un test según el método de dos mitades, se utiliza cuando, aun no siendo las dos mitades definidas estrictamente paralelas, podemos considerarlas tau equivalentes o esencialmente tau equivalentes. Entenderemos lo que significa esto. Lott y Novak definen los test tau equivalentes como aquellos en los que las puntuaciones verdaderas de los sujetos de una muestra son iguales en ambas formas, pero las varianzas de error no tienen por qué ser iguales. Y definen los test esencialmente tau equivalentes como aquellos en los que la puntuación verdadera de cada sujeto en uno de los test es igual a la del otro más una constante.
Tanto en una situación como en otra, se asume el cumplimiento del supuesto de igualdad de las varianzas verdaderas de ambas mitades. Calculados los valores de las puntuaciones en los ítems pares e impares, se calcula la diferencia entre ellas y a continuación su varianza de la diferencia entre las puntuaciones. De manera que R minúscula XX es igual a 1 menos S cuadrado D partido S cuadrado X, donde D minúscula se refiere a las diferencias entre las puntuaciones de los elementos pares e impares de cada uno de los sujetos. S cuadrado D, S cuadrado P menos I, es la varianza de la diferencia entre las puntuaciones pares e impares. Y S cuadrado X es la varianza de las puntuaciones empíricas de los sujetos. Veamos un ejemplo. Hemos aplicado un test de fluidez verbal compuesto de 6 ítems a 6 sujetos. A continuación se presentan las puntuaciones empíricas obtenidas por los sujetos en el test total, así como las obtenidas en los elementos pares e impares. Habría que calcular, o eso se nos pediría, el coeficiente de fiabilidad del test. Y ya encaramos el tramo final de la grabación. Bueno, exponemos los datos de nuestro ejemplo. Tenemos los sujetos A, B, C, D, E y F. Así los notamos. A nuestros 6 sujetos. Luego tenemos, tenemos en la primera columna tendríamos las puntuaciones empíricas obtenidas por los sujetos en el test total, que son para el sujeto A 4, para el sujeto B 1, para el sujeto C 6, para el sujeto D 2, para el sujeto E 3, para el sujeto F 5. En la siguiente columna, las puntuaciones empíricas obtenidas por los sujetos en los elementos pares. Para el sujeto A 3, para el sujeto B 1, para el sujeto C 3, para el sujeto D 1, para el sujeto E 1 y para el sujeto F 2.
En la tercera columna tendríamos las puntuaciones empíricas obtenidas por los sujetos en los elementos impares. Sujeto A, 1, sujeto B, 0, sujeto C, 3, sujeto D, 1, sujeto E, 2 y sujeto F, 3. Y por último, en la cuarta columna tenemos las diferencias entre las puntuaciones de los elementos pares e impares de cada... Perdón, me picaba un poquito la rodilla y no he podido evitarlo, si no me descentra. Tendríamos en la cuarta columna, como digo, D, P menos I, que representa las diferencias entre las puntuaciones de los elementos pares e impares de cada uno de los sujetos. Por lo tanto, para el sujeto A tenemos 2, 3 menos 1, para el sujeto B 1, 1 menos 0, para el sujeto C 0, 3 menos 3, para el sujeto D 0, 1 menos 1, para el sujeto E menos 1, 1 menos 2, y para el sujeto F menos 1, 2 menos 3. De manera que la media de X es 4 más 1 más 6 más 2 más 3 más 5 dividido entre 6. La media de X es 3,5. La varianza de X, pues 4 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 5 al cuadrado, partido por 6, menos 3,5 al cuadrado, el cuadrado de la media, obteniéndose para el cociente 15,17 y el cuadrado de 3,5 sería 12,25, 15,17 menos 12,25 nos da una varianza de X de 2,92. La media de X sub D es 0,17. La varianza de D es 4 más 1 más 1 más 1, partido por 6, menos el cuadrado de 0,17. Obtenemos un valor de 1,14. Por último, R minúscula XX es igual a 1 menos S cuadrado D partido S cuadrado X. Sustituyendo, tenemos 1 menos 1,14 partido 2,92, obteniéndose un R minúscula XX de 0,61. Se ha obtenido, como vemos, un coeficiente de fiabilidad medio.
Terminamos con Goodman-Flanagan. Bueno, Flanagan, un poco antes que Goodman, ya que el primero 1937, el segundo 1945, de forma independiente, llegaron a una fórmula equivalente a la de Rulon y que presenta una mayor sencillez de aplicación. La fórmula de Goodman-Flanagan viene determinada por la siguiente expresión. R mayúscula XX es igual a 2 por, abrimos paréntesis, 1 menos, cociente, en el numerador S cuadrado P más S cuadrado I, en el denominador S cuadrado X. Expresión matemática número 30 de la fiabilidad de las puntuaciones. En esta fórmula, S cuadrado P y S cuadrado I son las varianzas de las puntuaciones en los ítems pares e impares respectivamente. No hay que explicarlo. La P y la I son muy gráficas. Las varianzas, no sé si me parece que he dicho variaciones. Varianzas, creo que lo he dicho bien, no lo sé. En cualquier caso lo aclaro ahora. Varianzas de las puntuaciones en los ítems pares e impares respectivamente. S cuadrado X es la varianza empírica del test total. Terminaremos con el siguiente comentario. Tanto la ecuación de Rulon como la ecuación de Goodman-Flanagan proporcionan el mismo valor de la fiabilidad por ser expresiones equivalentes. Dicha relación la recogeremos oportunamente al final de esta unidad temática en el apéndice que pondremos a disposición de la audiencia. Bueno, y aquí dejamos la grabación. Espero que haya sido de vuestro agrado, que os haya resultado útil, interesante, ya sabéis, valiosa desde algún punto de vista. Si es así, por favor, le dais like, me gusta, para que pueda recibir el oportuno y necesario feedback que me ayude a guiar mi trabajo en el canal. Como siempre, os animo a suscribiros a mi amigo Freud. Tanto si sois asiduos a sus contenidos y por alguna razón todavía no lo habéis hecho, que no sé a qué esperáis, francamente, como si nos acabáis de conocer. En este último caso, pues quizá es mejor que os deis un paseo por los contenidos de mi amigo Freud. Estoy convencido, y me disculpáis la inmodestia, de que tras ello pasaréis a formar parte, a integrar esta gran familia que constituye la audiencia de mi amigo Freud. Como digo, mi amigo Freud, es también el vuestro. No lo dudéis y no lo olvidéis nunca. Así ha sido desde el principio. Y recordad que ayer cumplimos un año de vida. Y así seguirá siendo por mucho tiempo, siempre, mientras que este punto de encuentro siga teniendo sentido para vosotros, para la audiencia. Cuando me refiero a este punto de encuentro, me refiero a mi amigo Freud, a este canal. Os recuerdo igualmente que mi amigo Freud está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra presencia, compañía, ¿por qué no decirlo así?, con vuestro apoyo, compromiso para con este proyecto que lleva su nombre. Vosotros le dais sentido a su trabajo. Y nada más. La verdad es que estoy muy orgulloso y muy satisfecho de lo que estamos consiguiendo entre todos, aquí en mi amigo Freud. Estamos promoviendo socialmente el valor del altruismo,
estamos erigiéndonos en un foco de divulgación científica rigurosa, de calidad, y estamos entretejiendo entre todos una red de apoyo mutuo de valor incalculable. Bueno, tan solo por esto último merece la pena todos los esfuerzos que ha habido que hacer en este último año para darle cuerpo y alma a mi amigo Freud. Me despido de todos y todas con un saludo muy afectuoso, con mis mejores deseos para vuestras vidas y con el deseo sincero y la esperanza de que nos podamos reencontrar con ocasión del próximo vídeo que subiré al canal y que no tardará en llegar, os lo aseguro. Que estéis bien, hasta el próximo vídeo pues. Chao.